y comunidades, donde se socializaron los resultados del estudio de impacto ambiental entre octubre del 2018 y enero de 2019. En cuanto al proceso de participación y socialización, siempre estamos muy claros con los canales de comunicación. Tenemos una oficina principal en la ciudad de Bogotá, un correo electrónico donde recibimos peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones y demás, que es info@tce.com.co, y tenemos una atención profesional personalizada. Nosotros lo llamamos como unas oficinas móviles, porque las profesionales sociales que estamos en cada uno de los departamentos nos movilizamos hacia donde requieran nuestra presencia. Entonces, si un propietario o alguien de la comunidad tiene alguna duda, inquietud, nosotros nos dirigimos hacia el punto para atender su solicitud. Bueno, entonces tenemos la estructura del sector eléctrico colombiano. Todo inicia con la generación en un embalse o central hidroeléctrica. Sigue el proceso de transmisión, que se crea en una estación transformadora, que es el proceso que nosotros vamos a hacer. Entonces iniciaríamos en una subestación, que para este caso sería La Virginia, en Pereira, Risaralda, todo el tendido eléctrico a lo largo de los 4 departamentos, y llegaríamos a otra estación transformadora, que sería en Nueva Esperanza, en Soacha, Cundinamarca. Posterior a esto sería el proceso de distribución y consumo, que ya es de lo que se encargan otras empresas. El área de servidumbre. Es importante que tengamos claridad frente al término. Se los voy a leer textual. Es una franja de terreno que se deja sin obstáculos a lo largo de una línea de transporte y distribución de energía eléctrica, como margen de seguridad para la construcción, operación y mantenimiento de dicha línea, así como para tener una interrelación segura con el entorno. Para este tipo de proyectos de transmisión de energía eléctrica, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas nos dice que debemos tener un área de servidumbre de 65 metros, 32.5 metros al lado y lado desde el eje central de la torre. Entonces, hay unos usos compatibles y unos usos no compatibles dentro de esa franja de seguridad. Entre los usos no compatibles tenemos las construcciones de cualquier tipo habitable, sea por humanos o animales, como casas, galpones, cocheras, y usos cultivos de alto porte que superen los 20-30 metros de altura, porque pueden llegar a interferir con las líneas, por ejemplo, pino, caucho, y los usos industriales. Pero también hay unos usos compatibles, como los cultivos de bajo y mediano porte, como normalmente los cultivos que tienen en sus fincas, caña, café, cacao, aguacate, ganadería y pastoreo, porque no va a haber ningún tipo de cerramiento ni nada que impida pues el libre paso por la franja de servidumbre y el paso de personas y ganado. Esto indica que esta área de servidumbre que se está seleccionando hay algunas salvedades con respecto a la presencia de vegetación en la servidumbre entre torre y torre, que más adelante vamos a explicar, pero esa área se vuelve una línea de seguridad hasta donde han calculado con estudios que se tendría la radiación electromagnética que generarían las torres. Entonces, son sitios en donde la gente sí puede pasar, pero no hay digamos, permiso para que haya habitaciones ahí o permanencia en esa zona. Es decir, no podría haber, como ella estaba explicando, construcciones en donde pueda permanecer gente debajo de esa zona. Además, porque algo pudiera fallar, se ha visto accidentes y entonces estarían expuestos a eso. Sin embargo, es de aclarar que los estudios hasta el momento no han demostrado que haya una correlación entre este tipo de radiación y enfermedades que se estén dando. O sea, la gente se acostumbra a mencionar que la radiación está ocasionando algunos daños, pero no hay unos estudios contundentes que estén mostrando que, digamos, las personas a lo largo de la línea hasta cierta distancia tengan este tipo de enfermedades o de situaciones que estén afectando su salud. Simplemente tiene como una especie de patrón que se esté dando a lo largo de la línea, no está sucediendo eso, ni tampoco los animales. Entonces, pues es aclarar ese tema porque probablemente surjan algunas dudas. Bueno, descripción de la etapa de construcción del proyecto. Inicialmente, honorable concejal Wilmar, tiene la palabra. Muy buenos días a todos, honorables concejales, señores de la transmisora energética.
Mi pregunta es, la primera es, ¿por qué salen de Pereira a terminar a Soachi? La primera pregunta. Veo que en las torres que ustedes van a colocar, hablan de 65 metros cuadrados o solo 65 metros lineales. De lado a lado. Esos 65 metros lineales, si llega a un predio, por ejemplo, de cualquier campesino, esos 65 metros, ¿ustedes se lo compran a ellos o cómo van a hacer con esa situación? Bueno, si les parece, este tipo de preguntas podríamos resolverlas al final de la presentación porque más adelante lo vamos a mencionar. Sin embargo, si se hace no compra el predio, sino compra el derecho de servidumbre. ¿Sí? Y más adelante ella nos va a hacer el favor, que ya tiene bastante experiencia en el tema, entonces nos va a explicar un poco mejor el tema. Pero sí, les agradecería, entonces ahorita hacemos las preguntas todos para que podamos dar de pronto, llegar a conclusiones. Bueno. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces cada honorario concejal, por favor, tener la pregunta lista y una vez ellos terminen, pues hacemos las preguntas correspondientes. No hay ningún problema. Bueno, muchas gracias. En la etapa de preconstrucción del proyecto, lo que se inicia primero con la información a la comunidad, verificación de los sitios, de los diseños, de los sitios en donde se van a instalar las torres, de los sitios donde van a ir las plazas de tendido y todas las demás obras y actividades que se van a realizar para tomar las medidas de precaución que toque. O sea, hasta ese momento, digamos, si no se tuvo en cuenta algún elemento ambiental que debemos tener en cuenta, ahí se puede modificar o de lo contrario ya vamos a construir. Se supone que ya en este punto estamos con un alto nivel de certeza. En la etapa de construcción, adecuación y mantenimiento de vías de acceso, movilidad de personal, movilización de materiales, equipos, suministros, operación de maquinaria de la línea, remoción de la cobertura vegetal, descapote y excavación, cimentación, montaje y vestida de estructuras, tendido del cable y reconformación y enfradización de los sitios de torre. Los sitios de torre son los sitios en donde se va a hacer la perforación, donde se va a hacer la remoción del suelo principalmente, y ahí esos sitios ya al final de la construcción tienen que quedar nuevamente enfradizados, sellados y no puede quedar, digamos, áreas expuestas donde se arriesgue la estabilidad geotécnica. En las subestaciones, operación de maquinaria de las subestaciones, construcción de obras civiles de la subestación y montaje electromagnético de las subestaciones. Posteriormente, electromecánica, perdón. En la etapa de operación y mantenimiento, entonces se va a hacer la energización de la transmisión de energía, se va a hacer el mantenimiento de estructuras, aisladores y herrajes en la línea, mantenimiento de equipos y estructuras de patio en la subestación y mantenimiento de la servidumbre. Mantenimiento de la servidumbre consiste en estar verificando constantemente los sitios en donde no se haya hecho aprovechamiento forestal y donde haya presencia de árboles, verificar si hay algún obstáculo, algún árbol que pueda interferir en la línea de seguridad, verificar si hay de pronto alguna otra actividad que esté en el entorno de la línea que pueda llegar a afectar la seguridad de la línea y de la misma estructura. Todas esas etapas se van a ir dando a lo largo de la operación del proyecto y al final es la etapa de abandono que consiste en el desmonte de toda la infraestructura. Sin embargo, el abandono solo se dará haciendo, digamos, las vías. Una vía como esta puede tener una vida útil, pero como cuando se construye, pero como los requerimientos de la población van a continuar hasta que la población permanezca en la zona, pues seguramente esa vía va a continuar en funcionamiento y se van a hacer las medidas de manejo para que eso suceda así. Es decir, que en este caso tampoco, mientras haya requerimientos de energía eléctrica, pues se plantea lo que se tendría que hacer en el desmonte, pero hasta que no haya una alternativa diferente a estas líneas, seguramente no va a haber desmonte. Respecto a los beneficios del proyecto, tenemos unos beneficios generales, que es garantizar el suministro de energía necesario para prestar un servicio continuo y estable que fortalezca el desarrollo de la región, garantizar la calidad y eficiencia del servicio, abastecimiento del consumo de energía eléctrica del tipo residencial, agrícola e industrial, atención de necesidades futuras dado el alto crecimiento del área.
mejorar la calidad del voltaje especialmente en zonas alejadas, fortalecer el anillo de interconexión con las demás redes del país para atender las contingencias y garantizar la continuidad del servicio, y fortalecer las subestaciones existentes, que para este caso son La Virginia y Nueva Esperanza. Con respecto a la evaluación ambiental, la evaluación ambiental parte de un análisis de la línea base del proyecto, es decir, se hace primero un estudio físico, un estudio biótico y un estudio socioeconómico, y se empiezan a comparar las actividades que se están desarrollando en este momento con lo que ofrece naturalmente el medio que se va a intervenir, y de acuerdo a eso se identifican qué impactos están causando. Por ejemplo, cultivos en zonas de ladera generan erosión y eso puede generar problemas de estabilidad. Eso lo conocemos todos. Entonces ahí se identificaría un impacto en el suelo y en la estabilidad geotécnica del terreno. Cuando nosotros planteamos el proyecto y vamos a decir que este proyecto se va a desarrollar en esta zona, entonces es probable que aumentemos ese riesgo de la estabilidad geotécnica. Entonces posteriormente lo que se hace es formular unas medidas de manejo para que, a pesar de la intervención que se haga, no se generen esos riesgos o se mitiguen y no se ponga en riesgo la salud y el bienestar de la población. Entonces, primero se evalúa, ya hablé de todo el larguero y les voy a explicar ahora. Entonces, primero se evalúa el escenario sin proyecto, es decir, el escenario actual que nos está dando la línea base del proyecto. Todo el estudio que hicimos se analiza en qué condiciones están. Entonces, por ejemplo, en esta zona hay cultivos. En esta zona se está haciendo aprovechamiento forestal. En esta zona hay problemas de erosión. Entonces, esos son los impactos actuales. Después se proyecta. Nosotros vamos a construir tantas torres, eso implicaría tanta remoción y entonces eso sería nuestro impacto ambiental, nuestro impacto en la estabilidad geotécnica y nuestro impacto de pronto en el componente social, la pérdida de pronto de bienestar, o también con respecto a las ganancias laborales que tendría la comunidad. Entonces básicamente esta es la evaluación de impactos que se hace al medio físico o abiótico, al medio biótico, en donde se identifican los impactos en la flora, en la vegetación, los impactos en la fauna, los impactos en el paisaje y los impactos en las áreas, aunque eso no es precisamente un elemento biótico, pero si vemos todo el ecosistema lo es, en las áreas sensibles, es decir, en las áreas protegidas que ya las mencioné ahí, son 5 para este proyecto. También se hace el análisis socioeconómico, como les estaba explicando, la dinámica y estructura de la población, mercado laboral, actividades productivas, estructura de la propiedad, infraestructura, presencia institucional y organización comunitaria y las estrategias adaptativas y culturales. Algo que quiero mencionar es que, o reiterar, ya lo he mencionado, que la construcción en cada sector va a ser temporal, o sea que aquí probablemente no se generen empleos a largo plazo o empleos estables. No queremos generar esa expectativa. Van a ser empleos temporales y van a ser de algunas personas de acuerdo a los municipios y de acuerdo a las necesidades que hayan de construcción en cada municipio. Bueno, entonces después de identificar los impactos, nosotros tenemos que dar una respuesta a cómo vamos a mitigar los impactos, y eso se convierte en nuestro programa de manejo ambiental. Ese programa entonces dice, ya identificamos que hay problemas van a haber problemas de estabilidad geotécnica. ¿Por qué? Pues porque hay torres instaladas en sitios en donde el viento y todas las fuerzas, las tensiones que van a haber, van a hacer que haya algún movimiento. Entonces, ¿qué actividades y qué medidas de manejo vamos a desarrollar para poderlo controlar? Entonces se desarrolló un programa de estabilidad geotécnica, programa de manejo de vías para los accesos a los sitios de torre, zonas de uso temporal y plazas de tendido, y así con cada uno de los elementos. Por ejemplo, manejo y protección de fuentes hídricas, que son de gran importancia, los sitios en donde tengamos que pasar y donde haya algún cuerpo de agua expuesto. Hay vías que uno pasa y se ve el cuerpo de agua, o pasan por encima de la quebrada, digámoslo. Entonces ahí nosotros tenemos que hacer algún paso para evitar que el cuerpo de agua se impacte. El manejo del aire usando equipos o maquinaria con las condiciones adecuadas para reducir las emisiones. Bueno, con respecto al componente biótico, las especies vedadas, les voy a decir algo que en Colombia
desafortunadamente no tenemos una conexión tan específica entre las especies en veda que están reportadas y las que realmente de pronto necesitan tener mayor precaución en su conservación. Entonces nosotros, como una estrategia de responsabilidad, identificamos que de pronto entre todos los muestreos y en todos los censos que hicimos, de pronto en algunas especies se identificó solamente un individuo. Entonces a lo que apuntaríamos es buscar recuperar el hábitat o la presencia de esa especie en el ecosistema o en la región. Adicionalmente, para las especies en veda, se va a hacer el traslado de esas especies, de esos individuos. Perdón. Se va a hacer el traslado de esos individuos, que hacen parte de la regeneración natural, que tienen menos de 1.5 metros de altura. Se van a reubicar en áreas aledañas en lo posible, teniendo en cuenta la negociación que se puede hacer con el propietario del predio. ¿Con qué fin? Con el fin de que no se pierda ese valor de la diversidad y el germoplasma y todo lo demás, que implica pues el bienestar de la diversidad que tenemos, con la que contamos en Colombia y que desafortunadamente no tenemos tan en cuenta. Para el manejo de la fauna se va a hacer traslado de los individuos que se encuentran en los sitios de aprovechamiento. No se puede hacer un aprovechamiento, llegar con la motosierra y cortarlo. Se tiene que identificar primero presencia de nidos de madrigueras y lo demás, y se tiene que hacer ahuyentamiento o reubicación de las especies que así lo requieren. Y ahí sí, posteriormente, iniciamos nuestro trabajo de aprovechamiento forestal. Para el medio socioeconómico tenemos programa de capacitación y educación. Las capacitaciones van dirigidas a los trabajadores vinculados al proyecto y jornadas de difusión e información a los trabajadores. Atención, información y participación. Se harán unas reuniones informativas al inicio del proceso constructivo, a mediados del proceso constructivo y al finalizar construcción, con el fin de tener informada a la comunidad respecto a cómo va el avance de las obras. Estrategias de comunicación y mecanismos de atención. Vamos a tratar de tener unas estrategias que logren llegar a cada una de las comunidades y que sean claras y concisas para que tengan claridad frente al proceso. Contratación de mano de obra local, la vinculación de mano de obra, como les decía ahora el ingeniero Freddy, la vinculación de mano de obra es temporal, ¿sí? Entonces, si en un sitio nos demoramos un mes construyendo una torre, 1 o 2 meses, las personas de esa vereda, ¿sí? Saben que van a tener como el empleo por ese tiempo, pero si en la siguiente vereda no encontramos mano de obra, vamos a continuar con esas personas. ¿Sí me van a entender? La idea es no crear falsas expectativas y que la gente sepa que es un trabajo temporal, que si la obra constructiva, si el trabajo constructivo se va a demorar 1 año, no quiere decir que todo el año vayan a estar contratados, es algo más temporal. Reasentamiento de población. Tenemos, a pesar de que la alternativa 1 fue la que menos impacto causaba a nivel ambiental y social, hay unas viviendas que requieren ser trasladadas y sus unidades sociales deben salir de ese sitio precisamente porque quedan dentro de la franja de servidumbre de los 65 metros que les hablábamos ahora. Entonces es importante reubicar esas familias. ¿Qué se hace? Si inicialmente vemos que la familia se puede reubicar dentro del mismo predio, si cuenta con el espacio para eso, se hace la reubicación dentro del mismo predio. Si no, se hace el acompañamiento entonces para buscar otro predio dentro de la misma vereda en lo posible, con el fin de no generar un desajuste que impacte a nivel negativo en nuestra familia. Gestión inmobiliaria en la construcción, la constitución de servidumbres. Entonces ahí creo que puedo responder un poquito la pregunta del concejal. Cuando vamos a constituir servidumbres, que estamos en ese proceso actualmente, en el proceso de gestión predial, normalmente se presenta un plano al propietario, poseedor u ocupante del predio, donde se le indica qué cantidad de metros de metros cuadrados se le está ocupando con el paso de la línea de transmisión. Si dentro de los 65 metros que tenemos establecidos queda su predio, entonces se le hace un pago único por constitución de servidumbre en ese predio, siempre y cuando sea propietario. Al propietario se le hace una constitución de servidumbre, que es una inscripción que queda en la escritura pública diciendo que Transmisora Colombiana de Energía, que va a pasar con una servidumbre de transmisión de energía eléctrica por el predio, entonces hará un pago único por
la intervención en su predio, y se hace de acuerdo a lo que tenga en el predio, si tiene pastos, si tiene bosque y la cantidad de metros cuadrados que tenga. Previamente se hizo un avalúo con peritos expertos, expertos en el tema, y dependiendo de cómo esté el metro cuadrado en la zona también se saca ese valor. Y quienes sean poseedores u ocupantes se les está pagando, se les está haciendo un contrato por daños o mejoras, porque a ellos, pues como no son propietarios plenos del terreno, entonces no se les podría pagar la servidumbre como tal, sino las mejoras que tengan en el predio. No sé si me hago entender. Entonces, si por ejemplo tienen un cultivo, si tienen un galpón, si tienen X cosas en el predio, se les hace ese pago por daños. Afectación a terceros, que es la implementación de actas de vecindad, restitución de la infraestructura afectada y manejo de afectación temporal del ciclo productivo agrícola y pecuario causado por el corredor de la servidumbre. Normalmente nosotros debemos hacer actas de vecindad, tanto de las viviendas que serán intervenidas por el proyecto, como de las vías que vamos a utilizar, con el fin de dejarlas en iguales o mejores condiciones al finalizar el proyecto. Y un programa de seguridad vial durante la etapa constructiva, que nos garantiza que los vehículos que transiten por las vías que hacen parte del proyecto no vayan a exceder los límites de velocidad y puedan causar accidentes. Bueno, con respecto al aprovechamiento forestal, esto es uno de los mayores impactos que se tienen con la construcción de líneas eléctricas. Sin embargo, el aprovechamiento forestal se ha buscado reducir al máximo, teniendo en cuenta, usando ayudas tecnológicas como lo son imágenes de alta resolución, que permiten identificar los verdaderos sitios en donde se requeriría aprovechamiento forestal. Entonces, se hace un análisis de cables, conductores y de la topografía del terreno. ¿En qué consiste? Inicialmente, la línea eléctrica tiene que tener desde donde va el cable hasta donde ya es la máxima elongación del cable. Vamos a este punto, no puede haber nada a mínimo 8 metros de distancia con el cable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este escenario, habrían unos árboles que pueden entrar en contacto y entonces ahí habría aprovechamiento forestal. En este escenario se tienen que tomar las medidas para elevar la torre de tal manera que no vaya a haber esos 8 metros con respecto al suelo. En otros escenarios en donde ya se tiene en cuenta la distancia, puede que haya vegetación arbustiva que no alcanza a tener el porte alto como los árboles y pueden convivir perfectamente con la obra, pues estaría bien. Por ejemplo, un cultivo de café comparado con un árbol, pues se va al árbol, pero el cultivo puede permanecer. Este es un escenario en donde la línea de seguridad no alcanza a tocar, entonces ahí tocaría tomar la decisión de hacer el aprovechamiento. Escenarios lógicos, por ejemplo, en las áreas de abismos o áreas lógicas, la torre puede estar ubicada acá, en cada lado de cada montaña y pues no va a haber aprovechamiento, no se requeriría hacerlo y pues tampoco se va a intervenir. Y en este otro escenario es donde lo mismo puede convivir perfectamente la obra con la vegetación. En esa medida, teniendo en cuenta que son 287 kilómetros de línea desde la Virginia hasta Soacha, teniendo en cuenta que son 65 metros de ancho de servidumbre, solamente se va a requerir aprovechamiento forestal. Se reduce el aprovechamiento forestal solamente a 48.89 hectáreas, que es un valor bastante bajo con respecto a todo el trazado. También es bajo porque pues, mucho de lo que tenemos en estas áreas son áreas intervenidas con cultivos, con ganadería y con otras actividades antrópicas que ya han modificado y ya no tenemos tanta disponibilidad de bosques. Sin embargo, se logró reducir a esa intervención. Aquí, ¿qué tenemos? La distribución de áreas por cada corporación. Entonces, para Cortolima hay 13.54 hectáreas. Y por tratarse de ecosistemas sensibles como los de bosque seco tropical, al final se va a hacer compensación de 65.49 hectáreas. La compensación consiste en lo siguiente: si nosotros intervenimos 1 hectárea de bosque, dependiendo de la sensibilidad de ese ecosistema que vamos a afectar, se compensa. Entonces, si ese bosque es muy sensible, si ese bosque
es extraño si por ejemplo fuera un bosque seco tropical que ya se ha declarado como que todas las áreas de bosque seco tropical en Colombia son bastante sensibles, están muy intervenidas, o sea que están en vía de extinción, probablemente, bueno, no en vía de extinción, pero sí están siendo muy afectadas por toda nuestra actividad antrópica. Esas áreas se compensan 10 veces, es decir, afectó 1 hectárea, le pongo 10 hectáreas, ¿sí? Afecté 1 hectárea de páramo, en este proyecto no vamos a afectar páramo, pero le pongo 10 hectáreas. De mangle, le pongo 10 hectáreas, ¿sí? Pues son ecosistemas muy sensibles. Bosques con árboles de gran porte, con especies en veda y todo lo demás, entonces 10 hectáreas, compenso. Pero cuando ya empiezan a haber bosques que son más comunes y todo, entonces se empiezan a reducir factores de compensación de 9, de 8, de 7, y hasta llegar a las vegetaciones secundarias, que son la vegetación secundaria es el tipo de vegetación que se da cuando uno abandona, de pronto abandonó un cultivo de café y empezaron a crecer árboles ahí, como uno ve como rastrojo y chamizos, pues ese es un tipo de vegetación secundaria. Ese se compensa mínimo con un factor de compensación de mínimo 4. ¿Sí? Entonces, 1 hectárea afectada de vegetación secundaria, 4 o hasta 5 veces el área afectada. ¿Sí? Cuando se trata de cultivos o de pastos, la compensación es 1 a 1. 1 hectárea afectada, 1 hectárea compensada. ¿Listo? Se plantea que se puedan hacer sitios de interés. ¿Cuáles se evaluó inicialmente con las corporaciones? En donde podrían ser esos sitios de interés y en donde podrían encontrarse esos predios en donde se podría desarrollar la compensación. Sin embargo, la compensación que tiene el proyecto es aún mayor que la que presentamos aquí. Estamos presentando la compensación de Leia y seguramente se tendrá que extender a otros sitios de interés y de pronto llegar a negociaciones directamente con los municipios y con propietarios, obviamente, para poder buscar esas estrategias de compensación que permitan, sobre todo, y esto quiero que lo tengan en cuenta, el proyecto sí puede durar 30 años, 20 años, pero la compensación obliga a que se reponga el bosque que se afectó o el ecosistema que se afectó hasta llevarlo a sus condiciones iniciales. Es decir, si yo tengo un bosque con árboles súper desarrollados de más de 20 metros de alto, tengo que lograr que ese bosque llegue a esa condición. Y para que ese bosque llegue a esa condición, pues no va a ser un periodo de 5 años, es un periodo mucho mayor dependiendo de las especies que hay. Entonces, por eso es importante, no solamente está el asunto de cumplir con las obligaciones de construcción, sino que también ya la nueva normatividad de compensación que está vendiendo a partir de 2015 obliga a que estos proyectos se vayan a un gran periodo con respecto a las obligaciones ambientales que tienen. Plan de gestión del riesgo. Entonces lo que se hizo fue identificar los sitios, se hace es identificar las situaciones de riesgo. Por ejemplo, puede haber riesgo por incendios forestales en la medida en que haya cercanía con cultivos, en la medida que haya cercanía con actividad humana. Puede haber, o porque de pronto se trata de bosques secos, que son bosques que naturalmente tienen periodos de incendios por su propia naturaleza. Se identifican los mecanismos de reducción del riesgo y se identifican las medidas de manejo que se tendrían que implementar en el caso que el riesgo no se pueda reducir, o sea que ya definitivamente sucedió algún desastre. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar ante esa situación? Sí, ya no es como que esto es un evento extraordinario y no tenemos nada planeado, no, en este caso tenemos que tener un plan de contingencia en caso que de pronto la torre afectó la estabilidad geotécnica y entonces se produjo un proceso de remoción en masa. ¿Cómo vamos a reaccionar ante eso? Ya por la seguridad de la gente, también por los costos que tiene la construcción, la obra, y porque los costos no implicarían solamente mover o reubicar o acomodar esa torre específicamente, sino que también implicarían mover otras cuantas torres, porque la dirección de la línea y a ese nivel de tensiones pues obligaría a que no solo se cambie una torre sino varias, y se tengan en cuenta todos los factores que se han tenido en cuenta y que se han descrito. Aquí están los riesgos que hemos identificado hasta el momento por amenazas naturales, inundaciones, deslizamientos, amenazas sociales, amenazas antrópicas, que son las que generamos nosotros por nuestra propia actividad, y amenazas operativas, que son las de la obra. Y aquí ya se presentan los gráficos de cómo se reducen los riesgos, cómo se hace el plan estratégico, el plan operativo y el plan informativo, porque se tiene que capacitar a la comunidad en la medida en que sucediera un riesgo, entonces sucediera alguna eventualidad, entonces cómo vamos a reaccionar y
y cómo vamos a trabajar con la comunidad. Aquí se presentan los canales de comunicación finalmente con nosotros para poder establecer, estar en contacto con ustedes y bueno, también pedirles que asistan o que nos permitan espacios como este para hacer la socialización, las socializaciones que se tengan que hacer más adelante durante la construcción y durante toda esta fase final del estudio, de la aprobación del estudio, para que ustedes estén enterados y de pronto las dudas que les surjan ahora también las puedan compartir, a ver cómo podemos dar respuesta o qué medidas de manejo tenemos que tener ante eso también. ¿Listo? Muchas gracias y ahora sí el espacio. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Freddy, y a la profesional, la doctora Natalie Morales. Ahora sí, honorables concejales, por favor, cualquier inquietud que tengan pueden dirigirse a ellos. Presidenta, llegó el refrigerio, no sé si pudiéramos hacer un receso de 5 minutos para que tomen el refrigerio. Claro que sí, entonces hacemos un receso de 5 minutos, por favor. Muchísimas gracias.